Buenos días, buenas tardes, buenas casi noches, dependiendo del uso horario en el que se encuentren. Les damos la bienvenida a esta conversación eh, y les agradecemos muchísimo que quieran compartir con nosotros este espacio un poco multiversico. Si entraron por la plataforma de Red Pop, como supongo que todos hicieron, eh, creo que estamos ya un paso más allá de las simples reuniones Zoom. Es un placer para mí compartir con ustedes este espacio y ver, sobre todo, amigos con los que tanto hemos discutido en torno a la importancia de publicar y de sistematizar nuestros conocimientos en divulgación científica en América Latina. Eh, Vamos a presentar, cada uno de nosotros va a presentar un proyecto en el que está involucrado en este momento en torno a la publicación de resultados de trabajos en divulgación de las ciencias. Cada uno va a hacer una pequeña presentación de sí mismo antes de empezar y vamos a tener 10 minutos de presentación por proyecto. Luego vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas y vamos a intentar de que esto sea bastante dinámico, que haya un intercambio interesante, que finalmente eso es lo mejor cuando tenemos estos espacios. Quiero invitar entonces a Lourdes Patiño Barba a que se presente ella misma y nos cuente cuál es su proyecto de publicación y divulgación de las ciencias. Lourdes. Muchas gracias, Claudia. Y bueno, pues como comparto con ella el placer de compartir este espacio virtual, esta mesa, pues con colegas de mucho tiempo, platicando justo con esos temas. Muchas gracias también a todas las personas pues que se han conectado, ¿no? Que han tenido interés en esta sesión. Yo soy Lourdes Patiño Barba, soy divulgadora de ciencia, psicóloga, pero divulgadora desde hace más de 25 años. Comencé en museos, pero he tenido la oportunidad de pues, trabajar divulgación de ciencia en distintos formatos. Fui presidenta de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, SOMEDICIT, y justo estando en el consejo, planteamos una colección de libros que se llama Gradiente, y es pues la experiencia que les vengo a compartir. A ver, avanza, listo. Bueno, veíamos, y creo que aunque han venido creciendo, como decía por ahí pues descripción, digamos, de la sesión, cada vez han ido apareciendo pues libros, revistas, y algunos otros formatos para formar divulgadores. Tenemos talleres, seminarios, diplomados, incluso pues posgrados, ¿no? En Red Pop hace años se mapeó justo como estas estrategias que se tenían de formación, y es un campo que hemos venido avanzando, pero dentro de todo, digamos, ese pues conjunto de acciones para profesionalizar el campo de la comunicación pública de la ciencia, pues los libros no abundan, me parece que ni siquiera en todo el mundo, pero particularmente en Latinoamérica. O sea, sí hay buenos libros, pero no, o sea, hay más talleres de formación que libros y otras cosas, ¿no? Revistas también hay pocas. Luisa nos hablará como de eso. Y bueno, viendo que estaba tal cual esa necesidad como no tan cubierta, en 2017 decidimos emprender como la labor de crear una colección de libros de divulgadores, para divulgadores, que surgió con su primer libro 2017, pero vino como a agregar, digamos, y entonces sí, volverse una colección, pues ya más bien 18, 19 y en delante, ¿no? Decidimos poner el nombre, perdón, de gradiente, con esta metáfora de que un gradiente es esta variación, ¿no? De un flujo, digamos, que pretende igualar magnitudes de distintas cosas, ¿no? O sea, es un término de ciencia que lo que busca es provocar estos flujos para igualar ciertas magnitudes. Y en ese sentido, la metáfora detrás de la colección de libros Gradiente es contribuir a este flujo de ideas, de modelos, de hacer las cosas, de reflexiones sobre el campo que apoyen el crecimiento profesional de los comunicadores públicos de la ciencia,
Y en ese sentido, pues fortalecer el campo, ¿no? O sea, fortalecerlo como campo de conocimiento y de actividad. O sea, es pasar el flujo de quienes tienen o tenemos más experiencia en unos ciertos formatos, en unas ciertas maneras de comunicar la ciencia, de investigación en comunicación pública de la ciencia, a gente tal vez que va iniciando. O a lo mejor algunos ya tenemos mucho tiempo, pero queremos pues incursionar en nuevos formatos o nuevos campos, ¿no? El primer libro, que fue el de 2017, que luego se sumó, digamos, fue parte de esta colección, toca el tema de educación no formal e informal de la ciencia. Tienen por ahí desplegados los títulos de los capítulos. Fundamentalmente enfocado como a todo esto que son ferias de ciencia, talleres de ciencia, o sea, todos estos formatos de educación no formal e informal, y hay algunas experiencias de evaluación, que tanto se aprende, y algunos de enseñanza de la ciencia para pues gente con alguna discapacidad, ¿no? Actividades extraescolares en general. Ahí los coordinadores, pues bueno, Roberto Hidalgo Rivas y su servidora. El segundo libro, bueno, y los siguientes tocan el campo del periodismo de la ciencia. Se llama La creación de historias de ciencia, introducción al periodismo, que surgió el índice después de una amplia discusión de un conjunto de colegas, todos periodistas, en el campo de la comunicación, y pretendía ser como el ABC, digamos, de aquello que hay que saber de ciencia y de periodismo para al margen de por dónde se llegue, ¿no? Si llega uno siendo periodista y quiere involucrarse en los temas de ciencia, o si vienes desde ciencia y quieres hacer periodismo. Coordinadoras Patricia Magaña, bueno, ya ahí me sumó un poco porque era la de la colección. El segundo libro, que también es periodismo, toca un tema que nos atañe a todos, que es el cambio climático y cómo hacer periodismo de la ciencia en este tema pues complejo, y con tantas aristas, ¿no? En lo social, económico, en lo medioambiental, etcétera. Las coordinadoras Clementina Equigua y María Emilia Beller, que pretenden, justo como viene ahí el índice, pues aportar desde la experiencia de todos los y las autoras, pues cómo podemos cubrir estos temas de cambio climático. Y el último, digamos, publicado hasta ahorita es Museos y Centros de Ciencia, las funciones sustantivas. Busca como ahondar, digamos, aportar modelos, ir hacia reflexiones importantes sobre aquellos temas que consideramos que son esas cuestiones sustantivas de los museos, ¿no? O sea, hay que hacer como muchos procesos en la operación, pero se centra mucho, digamos, en lo que implica cuál es el rol social de los museos y centros de ciencia, las distintas maneras que hemos encontrado hacer, cómo estos museos y centros de ciencia son agentes para fortalecer la cultura científica, hasta dónde nos alcanza, hasta dónde no, el papel de los guías, anfitriones, como le queramos llamar, cómo se hace esta mediación, qué especificidades tiene esta mediación científica, cómo al querer generar procesos de cambio en actitudes, en conocimientos en el visitante, pues deberíamos tener un enfoque siempre centrado en los visitantes, en los usuarios, algunos aspectos de evaluación, y pues como impacto social, ¿no? Que generalmente se piensa en el de la cultura científica, pero hay diversos ejemplos en todo el mundo y se retoman justo experiencias de todo el mundo en cómo muchas veces va más allá de eso, ¿no? A veces se tiene como un impacto urbano, turístico, y que eso también pues es válido, ¿no? Y es como parte de ir generando cultura. Lo coordiné junto con mi colega Patricia Aguilera. Y a punto de salir, la verdad es que pensamos que la pandemia nos iba a permitir sacarlo muy rápido, pero no, algunos procesos se han venido, o sea, no fueron como tan rápidos como pensábamos. En el campo de la comunicación pública de la ciencia todavía somos muy pocos, ¿no? Y en muchos espacios, de pronto, quienes hacemos la divulgación también hacemos gestión. Y algo que hemos venido identificando en Somedicid, bueno, Red Pop y otros foros, y en los diagnósticos de divulgación que he tenido la oportunidad de
de participar, como el tema de la gestión no siempre es una habilidad que tenemos aquellos que hacemos comunicación pública de la ciencia, ¿no? Y entonces este libro, que ya está como casi a punto de salir, casi a punto de cerrar ya para entrar a producción editorial, pues toca como esos temas importantes con aquellas especificidades que tiene pues hacer gestión no de cualquier cosa, sino de la comunicación pública de la ciencia en particular. Y bueno, adicional de este libro se prevén algunos de investigación y tal, e ir como abarcando, digamos, los distintos campos. Todos los capítulos están escritos pues, por colegas fundamentalmente mexicanos, pero también algunos invitados extranjeros con esta idea, ¿no? De compartir lo que hemos aprendido en todos estos años de andar en estas danzas de la comunicación pública de la ciencia. Pues estos son, digamos, la colección de libros que están ya accesibles de Somedicit, colección Gradiente, y ahí tienen como las descargas directas para ellos, y bueno, les dejo por ahí un correo donde podríamos estar en conversación posterior después de ahora. Les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, Lourdes. Voy esperando que alguien, si alguien tiene alguna pregunta sobre el chat, allí tienen ese espacio de preguntas y respuestas por si tienen alguna duda. Yo quisiera preguntarte, Lourdes, ¿cómo definen ustedes el tema del libro que viene? Por ejemplo, me llamó mucho la atención el de gestión de la divulgación, de dónde surgen, de dónde sale la idea para esa próxima publicación. ¿El de investigación? No, el último, pero en general, el de gestión. en general, digamos, cómo gestionan ustedes justamente la aparición de nuevos títulos y cómo convocan a los colaboradores del libro, etcétera? Realmente, digamos, el plan general, en Somedicit estamos agrupados por algo que le llamamos divisiones profesionales. Es como decir, todos somos divulgadores, pero algunos nos dedicamos o tenemos más interés en museos y centros de ciencia, otros en periodismo, otro en actividades de educación no formal, otros en medios visuales y audiovisuales, etcétera, ¿no? Entonces, un poco cuando me surgió la idea de plantear la colección era, vamos abarcando como al menos uno por cada campo, ¿no? De ahí, digamos, salió como un poco la lista, pero realmente el cual se va definiendo y trabajando tiene que ver, pues, de dónde conseguimos los recursos, ¿no? Por ejemplo, el de educación no formal, en ese sentido, había como alguna dinero, pudimos elegir como el tema y vimos cuál podría ser como interesante y abarcar una gran cantidad de socios de Somedicit, ¿no? Con perfiles distintos. Esa ha sido como una de la norma, ¿no? Como tratar de recuperar esos saberes que están, yo creo que nos pasa en cualquier país, de pronto quienes están en capital tienen como más visibilización, digamos, ¿no? Inclusive como en actividades y todo, pero cuando uno se va, y yo soy de una de las provincias o estados, o sea, interiores, o sea, no estoy en capital, de pronto uno se va encontrando, me ha tocado pues dar cursos en muchos estados y uno va encontrando experiencias bien interesantes, ¿no? Entonces, digamos, se definen un poco en función los de periodismo porque conseguimos dinero para un proyecto más grande. Los libros eran parte de una estrategia grande de periodismo de la ciencia y pues así nos hemos ido. Muchísimas gracias, Lourdes. Bueno, no han aparecido más preguntas, pero no se preocupen que a lo largo de la conversación pueden ir haciendo sus preguntas para que las juntemos y tengamos una discusión bien animada al final. Quiero invitar ahora a Luisa Mazzarani a que nos cuente desde qué lugar del mundo nos habla hoy y cuál es el proyecto que nos quiere compartir. Y preséntate, por favor, Luisa. Yo creo que eres la súper conocida, pero puede que haya uno por ahí perdido que no te conozca. Muchas gracias, Clau. Bueno, buenas tardes. Yo estoy en Portugal, entonces aquí es tarde, pero buenos días y buenas noches también a donde estén ustedes. Es un gusto inmenso estar aquí con amigos tan queridos, entre los palestrantes, pero también entre los participantes. Veo que hay gente muy linda que está con nosotros ahora.
Y bueno, voy a compartir la pantalla. Sí, bueno, yo tengo que presentarme. A ver, solo para averiguar, ¿está funcionando? Sí, ¿verdad? Bueno, yo soy Luisa Mazzarani, yo soy divulgadora de la ciencia e investigadora en divulgación de la ciencia también. Yo usualmente vivo en Brasil y soy coordinadora del Instituto Nacional de Comunicación Pública de la Ciencia y Tecnología, investigadora y también divulgadora en la Fundación Oswaldo Cruz, en Río de Janeiro, y fui directora de Red Pop, que justamente fue parte un poco cómo empezó la experiencia que vamos a enseñar aquí. Yo quiero hablar entonces en mi rol como editora jefa del Journal of Science Communication América Latina, cómo nació y a ver si invita a ustedes a también enviar artículos para nosotros. Todo empezó justamente, como comenté, cuando yo era directora de Red Pop y ahí con Cláudia Aguirre y Ana Cláudia Nepote y Marta Cambre y otras personas, Constanza y todo. Había un grupo de personas que estaban ahí en el directivo y queríamos comprender un poco mejor cómo estaba la investigación en divulgación de la ciencia en América Latina. Entonces hicimos un trabajo de hormigas para hacer un mapeo, un relevamiento, perdón, de artículos publicados sobre América Latina y o por latinoamericanos. Entonces, publicamos esta publicación en 2017, que está disponible en el sitio de Red Pop gratuitamente, y justamente observamos que, primero, que había incrementado muchísimo el número de artículos de divulgación de la ciencia, especialmente en los últimos años, que sí hay hoy en día grupos importantes en todos los países de América Latina que hacen investigación de buena calidad en divulgación de la ciencia, y justamente usando este material y este estudio fuimos a JCOM, Journal of Science Communication, que es una revista muy linda de investigación sobre divulgación de la ciencia, en que es muy interesante porque es una revista que tiene algunas diferencias de otras revistas. Primero, es muy inclusiva en el sentido que acepta y estimula artículos de otros países, de los países en desarrollo, por ejemplo, mientras otras revistas son como más para los países europeos, Estados Unidos y todo, y JCOM justamente le gusta mucho desde el empiezo involucrar a investigadores de todas las partes del mundo, acepta también artículos y otros idiomas, y bueno, es muy lindo y también tiene este vínculo muy fuerte entre investigación, pero también un respeto y un vínculo fuerte con la práctica de la divulgación de la ciencia. Entonces fuimos ahí y decimos, mira, esta revista es estupenda, nos encanta y todo, yo soy parte del grupo de editores ahí en JCOM, pero nos gustaría de tener una otra revista hermana en la cual podamos publicar los temas para tener como un espacio nuestro para discutir académicamente la divulgación de la ciencia. Y con eso en 2018 logramos tener la JCOM América Latina, que es de CISA Media Lab, que es la que publica JCOM, pero tiene la colaboración de Red Pop y también de nuestro Instituto Nacional de Comunicación Pública, Instituto Nacional de Comunicación Pública en Ciencia y Tecnología. Y un Luisa, aspecto, Luisa, sí, perdona, te interrumpo. Tú estás pasando las diapositivas, porque yo no veo sí, pasar no, las diapositivas. no pueden No veo, ver. no. A ver, Se está viendo únicamente okay. Yo voy a la intentar, primera página. ok, yo estoy intentando otra vez porque ahora sí, ahora ustedes ven una distinta, ¿sí? Bueno, Ya se ve, Sí, entonces, sí. sí, sí. sí, esta Ahora sí. nació entonces la JCOM América Latina, y un aspecto que me encanta en esta revista porque hay una discusión muy confusa sobre acceso abierto, que muchas veces cuando se habla de acceso abierto tiene que ver con pagar para publicar,
pues los autores pagan para publicar, pero esta revista es acceso abierto mismo, o sea que los lectores pueden leer sin pagar y los autores también pueden publicar gratuitamente, lo que es súper importante para nuestros países. Entonces, esencialmente es una publicación académica que publica artículos científicos académicos en divulgación de la ciencia. Y a ver, ahora no me pasa, ahora no pasa. Ah, sí, ahora sí. Y entonces tenemos yo soy la editora jefe y tenemos un consejo editorial de personas de distintos países, porque por supuesto el campo es diverso y también la región es diversa. Entonces está de México está Ana Claudia Nepote y Susana Herrera, de Argentina Karina Cortázar, de Brasil Ildeu de Castro Moreira, Marta y Yuri, que es casi brasileño, está promovido como brasileño, en verdad es italiano y hizo parte del grupo que creó la JCOM Madre, digamos así, y también Sigrid Falla de Colombia. Yo preparé un video para ustedes en Red Pop. Si ustedes entran en la página de JCOM, está aquí. Ustedes pueden ver, pero también en Red Pop, en la parte institucional, está ahí disponible. Es solo para ver que es un video en que yo explico cómo funciona y etcétera. Y tengo mucho gusto en decir que justamente ayer lanzamos la nueva edición que es sobre controversias y divulgación científica, que es un tema muy lindo, que sin embargo hay poca cosa publicada. Entonces es una edición que sí, es importante que publicamos español y portugués, son los dos idiomas, y en esta edición de controversias y divulgación de la ciencia tenemos 7 textos distintos y hicimos también una cosa muy linda que es hacer un mapeo de los artículos académicos en divulgación de la ciencia sobre también relacionados a controversia, que es algo que creo que no fue realizado antes y está bastante interesante. Identificamos como 105 artículos relacionados a controversias y divulgación de la ciencia. Y bueno, a invitarles a visitar el sitio, conocer el sitio y especialmente que envíen artículos para nosotros, para nuestra evaluación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luisa. Maravilloso ver cómo ha avanzado ese proyecto tan maravilloso. Y me parece muy simpático que hables de Ana Claudia Nepote, la hermana de Juan. Esto es un típico caso de nepotismo, estamos viviendo aquí. Em, yo quisiera, no hay preguntas en este momento, pero Patti Macías había hecho una pregunta para Lourdes y creo que es una pregunta que también podría ser muy pertinente para ti, Luisa. Entonces, te propongo que la respondas tú primero y Lourdes, si tú estás de acuerdo, luego la respondes para Patti. Y la pregunta de Patti tiene que ver con cuál es el proceso de toda la realización, en tu caso, Luisa, de la revista y en el caso de Lourdes, la colección de libros, ¿cuál es la parte más difícil, más complicada de todo ese proceso? Yo creo que un desafío importante para nosotros es tener artículos buenos, porque es una área de conocimiento joven en el mundo, no solo en América Latina. En América Latina tenemos grupos también que son chicos y todavía son metodologías que estamos construyendo, lo que es muy importante, pero también es un desafío tener artículos fuertes. Entonces, y también artículos diversos y también artículos de los distintos países de la región. Por supuesto, Brasil y México son los países fuertes de los cuales recibimos artículos, pero si queremos ser una revista de América Latina es importante tener de varios países, de los países de la región. Entonces, creo que eso es un aspecto importante de tener artículos fuertes, artículos diversos en términos de
que representen una área tan diversa como divulgación de la ciencia y también que venga de distintos países. Y tenemos un proceso de evaluación por pares, como todas las revistas académicas, y creo que un poco eso, empezar una revista académica es siempre mucho más difícil, imagino. Sí, y digamos que en el proceso, ¿cuánto tiempo llevan en este proceso y han logrado ver, digamos, cómo se ha mejorado ese proceso, cómo ha ido aumentando la calidad de los artículos o todavía estamos más o menos en el mismo lugar? Estamos despacito, porque la revista fue creada en 2018, creo que es como la quinta edición. Y también un aspecto importante es que como en Brasil, por ejemplo, las personas envían artículos relacionados a la evaluación de CAPES, que es la agencia que evalúa, pero la agencia solo evalúa después que tiene más de 2 años. Entonces, en verdad, evaluó, pero sin tener tenía solamente una edición y por supuesto no tiene los criterios que quería CAPES porque no tenía, solo tenía una edición. Entonces se quedó como no tan buena, tan bien evaluada, lo que también significa que todos los brasileños le envían artículos y después creo que el desafío segundo es que cuando logremos tener una buena evaluación, como pasa ahora con la J Comadre, entre comillas, es que hay una cantidad inmensa de artículos y entonces también es otro lado porque se pone bastante complicado porque hay demasiados artículos. Entonces es un proceso de construcción de una revista académica, hace parte del juego, sabíamos, es duro que persuadir a la gente que evalúe los artículos, que vi los artículos y todo, pero es construir un campo académico nuevo. Muchísimas gracias, Luisa. Ahora, Lourdes, tú nos puedes contar cuál es ese proceso, esa parte más difícil en el proceso de publicación de libros. Sí, yo diría dos que son como la constante, pero ahorita cuento el caso particular del libro que tenemos por ahí en proceso como más atrasado. Por un lado el financiamiento, pues creo que en general es una colección razonablemente barata porque es digital, pero sí hay cierto como trabajo pues pagado, ¿no? La revisión de estilo, por ejemplo, que aunque somos todos comunicadores de ciencia, de pronto pues hay quien escribe mejor y otros no tan bien porque sus formatos son distintos. Y pues la cuestión del diseño editorial, ¿no? Entonces hay un cierto costo que aunque no es mucho, pues bueno, eso requiere financiamiento y pues sabemos que estamos pasando no solo en México, sino en otros países, pues por un tema difícil, que a la ciencia se le está recortando dinero o ya se le recortó, y la comunicación pública de la ciencia todavía más, ¿no? O sea, entre prioridades, pues se destina más el dinero pues a los distintos procesos de investigación, desarrollo tecnológico que a comunicación de la ciencia. Estamos pasando por un momento difícil, pero adicional a eso y que es constante en muchos proyectos de comunicación o de formación, yo diría que el tema de los tiempos. Acá, por ejemplo, la gente sí dice, claro, me interesa participar, lo hacemos a invitación, ¿no? Como justo viendo como casos y gente que tiene experiencia en aquello que tiene que ver con el libro y que le puede aportar riqueza, pero hay quien responde muy rápido, que a lo mejor tiene más como pues hábito o tiempo en ese proceso como más académico, ¿no? No solo de divulgación, sino como más académico. Y yo creo que muchos de los atrasos que ha habido tiene que ver con los tiempos, ¿no? Que damos como un tiempo holgado para recibir participaciones y la gente de pronto se nos extiende más y más y más, porque andamos como en mil cosas o porque a veces uno de los retos, creo, y eso se le pide a todos los autores, es no escribe alguien que no tenga experiencia en el campo, ¿no? No va a ser algo como de platicadito y de lo que leí. Y a veces yo creo, me ha tocado, bueno, en los artículos que yo misma he escrito, que de pronto tienes mucha experiencia y algunas intuiciones, pero no te has sentado a meterle
como más academia, ¿no? Como a probar con teoría y a sistematizar cosas, y eso es, pues, que creo que es parte de lo muy rico de estos libros y los distintos capítulos, pero a veces tiene tiempo. Yo diría que esos dos. Y les decía que les voy a hablar del último caso, este libro que ya tenemos pues pagado, la diseño editorial y todo eso, o sea, ya está el dinero. Lo que nos hemos tardado es como justo el proceso de escribir, el de investigación en comunicación pública de la ciencia, siendo un campo pues relativamente más nuevo que la actividad de divulgación en sí misma. Nos costó como muchos meses de ver cómo le podríamos entrar para que fuera abarcativo en todas las distintas experiencias de investigación que hay y que puede haber, y que aportar efectivamente elementos para la gente que se quiere iniciar, ¿no? Entonces ese lo tenemos como apenas definido con el índice, y justo nos quedamos como en la invitación de autores que buscamos que fueran no solo mexicanos y mexicanas, sino incluso pues colegas, ¿no? Pero nos agarró con la pandemia y mucha gente tenía incertidumbres. Nuevamente el tema como de tiempo, ¿no? De cargas y poderle destinar. Muchas gracias, Lourdes. Hay una pregunta para Luisa directamente de Alessandro, que dice que cuáles son tus sugerencias para alguien que está empezando a investigar en comunicación de las ciencias y quisiera presentar una publicación a la revista SHICOM. Sí, Alessandro, hicimos un video, hicimos nosotros del Instituto Nacional de Comunicación Pública de Ciencia y Tecnología, hicimos un video que está allí donde yo mencioné que está el video que yo hice. Si tú miras en la mano derecha abajo, hay otro video que es justamente cómo ser publicado, cómo hacerse publicar en divulgación de la ciencia. Y entrevistamos Hans-Peter Peters, que es el editor de Public Understanding of Science, que es una revista excelente también, académica en nuestro campo, y de Emma, que es la editora de JCON, la revista madre, entre comillas. Y ellos hacen una presentación, especialmente Emma, muy interesante, justamente mencionando algunas características que son muy importantes para ellos para aprobar un artículo en las dos revistas. Creo que va a ser muy útil, Alessandro, si tú miras porque tiene algunas sugerencias bastante interesantes de cómo redactar el texto, de cómo presentar la metodología, varias cosas que me parecen muy importantes, creo que te va a gustar bastante. Muchas gracias, Luisa. Y creo que además esta pregunta le sirve a muchos de los asistentes a esta conversación. Hay otra pregunta de Carlos Valencia, además un nombre que se me hace muy conocido, que voy a aprovechar mis influencias de moderadora para dejarla para la discusión final, porque creo que va a tener mucho sentido cuando terminemos todas las intervenciones. Entonces, la siguiente presentación, que va a ser más una presentación coral entre Juan y yo, es una presentación de dos libros que en este momento están saliendo del horno, están tibiecitos. Y fuera de eso, entre nuestros participantes, inclusive aquí en esta misma pantalla hay algunos de los autores, que quisiera, Juan, que empezaras tú por presentar. Preséntate tú también, por favor, y arrancamos. Yo voy a ir pasando imágenes de los libros y te dejo a ti abrir el baile. Así que adelante. Gracias, muchas gracias, Claudia. Tenemos un espectáculo armado, ahorita vamos a cantar a dos voces. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio y muchas gracias a todas ustedes por estar por aquí con nosotros esta mañana, tarde, noche. Yo soy Juan Nepote, estoy en México, en la ciudad de Zapopan, y formo parte del Museo de Ciencias Ambientales, que es un proyecto en proceso. Estamos construyéndolo, estamos haciéndolo, de hecho estamos aquí ahorita en este instante tratando de resolver el día a día de cómo diseñar un gran museote. Y en este proceso de pensar un museo de ciencias en pleno 2021, este proyecto lleva ya algunos años, es parte de la Universidad de Guadalajara,
pero viene una serie de cuestionamientos en los últimos años sobre cómo hacer un espacio así, ¿no? A partir de experiencias que hay en el país y en otros sitios, y también a partir de los encuentros que hemos tenido en congresos como este, en coloquios, en otros momentos, de darnos cuenta que somos una comunidad muy solidaria, la de la gente que trabaja en divulgación científica, muy entusiasta, muy sacrificada, pero también una comunidad ágrafa, ya se decía, ¿no? No escribimos nunca, hay muy poco registro de las cosas y luego eso tiene algunos defectos. Por ejemplo, cada cierto tiempo se repite un ciclo en los congresos. Hay ciertos temas que están en boga, que son muy importantes, que se ponen sobre la mesa, algunos de ellos se resuelven y luego, ¡paz!, volvemos a los pocos años otra vez sobre lo mismo y parece que siempre estamos en un constante volver a empezar. Entonces, llegamos a la idea de que sería interesante invitar a los amigos, a los colegas, a la gente que conocemos que hace trabajo en divulgación científica, a contar sus testimonios. Ahí vemos algunas imágenes que muy amablemente nos ponen. Hay gente barbona, otra menos barbona, gente de pelo largo, pelo corto, es decir, una variedad de autores y autoras grande. Y los invitamos a que confesaran lo que hacen, confesaran sus crímenes en divulgación científica. Entonces se trata de una serie de libros, ahorita tenemos 3, que empieza con la idea instrucciones para, a manera de guiño, de juego, porque finalmente no es un manual de instrucciones, sino que lo que buscamos es que a partir de la experiencia, no tanto presentar un informe o incluso decir lo que debería de hacerse, el deber ser, sino más bien lo que hemos hecho, lo que no hemos logrado, lo que quisiéramos lograr, lo que nos mueve y que a lo mejor nos ayuda a explicar a nuestros familiares y amigos qué hacemos cuando decimos que nos dedicamos a la divulgación científica. Pero entonces hemos hecho unos libros que buscan eso, dejar cierto testimonio que ayude a consolidar la memoria colectiva. Y los últimos 2 títulos, el primero salió en 2006, perdón, el primero 2016, se llama Instrucciones para contagiar la ciencia, que lo coordinamos con la colaboración de nuestro colega Diego Golombek, y los últimos 2 libros son estos que ahorita estamos viendo por aquí. Este primero, del que creo que Claudia puede platicar todavía un poco más, lo coordinamos justamente entre ella y yo, se llama Instrucciones para hacer de la ciencia un drama o una comedia. Y tiene que ver con las artes escénicas, las artes performáticas, los escenarios, el teatro, y cómo en esos espacios se pueden lograr cosas verdaderamente fantásticas en términos de divulgación científica. Y el otro es Instrucciones para armar un museo de ciencias, Instrucciones para armar museos de ciencias, y tiene que ver pues eso, con justamente los museos y lo que está pasando en ese ámbito en 11 países. Tenemos entre los 2 libros a 30 capítulos, un poco más en número de autores, porque algunos de ellos son colectivos, algunos de los capítulos, y estos 2 títulos que provienen de 11 países. Entonces tenemos algunos testimonios traducidos del francés, del portugués, del inglés, y también de español, con algunos de los colegas que están ahora aquí en este congreso. Entonces se trata de generar un espacio de conversación entre amigos, pero que también establece un vínculo fuerte con el resto de la sociedad. Es decir, no queríamos hacer unas publicaciones solo para los divulgadores, aunque hacen falta, es necesario también tener mucho más material, digamos, de formación más estricta, exclusivamente para divulgadores. Esto se trata de hacer unos libros que sean añorables también para el lector, en general, para el ciudadano de a pie, pensando en predicar un poco con el ejemplo en cuanto a divulgación y de contagiar la ciencia al resto de la sociedad, pues también abrir el entretelón y lo que sucede detrás de la divulgación científica para todas las personas. Quien ya se está formando en comunicación, quien ve ahí un atisbo de tal vez una profesión y está a tiempo de rectificar y mejor pensar en otra cosa. No, esperamos que no lo piensen así. Y también quien simplemente se entera de que existe esto como una profesión, un oficio. En términos generales, es esa nuestra intención, y creo que Claudia entra como segunda voz, que en realidad es la primera voz, pero me cedió el honor. Para nada, para nada. Em, Efectivamente, hay como varios intereses combinados en la publicación de estos libros, y yo creo que hay uno en particular
que nos movió mucho, tanto a Juan, perdón por hablar por ti, pero como a mí, y es esa idea también que nosotros predicamos mucho desde la comunicación de las ciencias, desde la divulgación de la ciencia, y es equivocándonos, cometiendo errores, aprendemos más, pero normalmente nos cuesta mucho reconocer los errores y reconocer las cosas que salen no tan bien. Nosotros quisimos a través de estos libros también darle la oportunidad a otros colegas y a nosotros mismos de contar esas historias un poco que vistas retrospectivamente ya uno se puede reír de ellas, pero en las que en su momento además pudo haber sufrido un montón. De hecho, estos libros se convirtieron en un posible artículo de ese libro porque muchas veces pensamos que no lo íbamos a lograr. Una de nuestras autoras apostó y perdió que el libro no iba a salir antes de que se terminara la pandemia. Ahora estamos esperando que llegue el premio de la apuesta. Pero efectivamente hubo una gran generosidad en nuestros autores al aceptar esa invitación, que no es tan sencilla, no es tan, sobre todo en esto, digamos, en esta época en la que todo el mundo quiere mostrar su mejor perfil, la foto más retocada, la comida más perfecta. Bueno, nosotros dijimos, no, intentemos mostrar también eso que no ha sido posible, que quisiéramos hacer y no pudimos hacer, que hicimos y no nos salió tan bien. Y eso hace, yo creo que los libros, y me adelanto un poco a responder la pregunta que nos hacía Carlos hace un rato, es ¿a quién está dirigido este libro? Juan ya un poco la respondió, pero el libro no está destinado únicamente a divulgadores. Es también, digamos, entreabrir una puerta para que los divulgadores incluso lo utilicen como herramienta de comunicación con sus familias. Bueno, esto es a lo que nos dedicamos en la vida, esto es lo que quiere decir realmente ser divulgador científico, digamos, mostrar un poco ese detrás de cámaras de la divulgación de las ciencias. Juan hizo un poco de énfasis, ¿quieres decir algo? Sí, quería completar una idea, pero tú ibas a decir algo más adelante. No, Dale. por lo que mencionabas y porque me faltó un dato por mencionar muy rápidamente, que son unos libros excéntricos, porque están hechos desde una editorial, me hizo falta decir eso, la editorial Universidad de Guadalajara, que es la segunda universidad pública más grande del país, pero estamos en Guadalajara, que no es la capital, y en nuestros países de América Latina somos sumamente centralistas. Entonces, en ese sentido es excéntrico, pues se están haciendo desde fuera de la capital con la colaboración de una editorial profesional universitaria y la puesta en página y la hechura son muy bonitos y en ese sentido también le estamos apostando a un libro que sea perdurable, que al tacto y en la materialidad sea atractivo como para conservarlo ahí y de esa manera también intentar enganchar a mayor cantidad de lectores. Un poco por contestar lo que mencionabas por ahí, Claudia. Sí. Perfecto. Y no, y la idea con la que seguía es que Juan hizo un poco énfasis en el libro de museos, que efectivamente hicimos una coordinación conjunta, pero cada uno de los dos adoptó, digamos, más profundamente uno de los dos libros. Juan, digamos, por su lucha presente, se dedicó más al libro de museos y yo me dediqué un poco más al libro de instrucciones para hacer de la ciencia un drama o una comedia, digamos, como continuidad de un proceso que empezó con varios colegas en América Latina desde hace algunos años, que estuvimos haciendo encuentros de teatro y ciencia. En esos encuentros y en esas discusiones, por ejemplo, ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo en cómo llamarlo, si teatro-ciencia, teatro y ciencia, teatro científico. La discusión sigue abierta y el libro creo que es una muestra más de esa conversación que sigue latente, que sigue abierta, que sigue viva además y que da cuenta también digamos, de una aproximación a la divulgación de las ciencias que se ha abordado
desde muchos lugares del mundo, pero que en América Latina tiene la posibilidad de expresarse de una manera muy particular, y eso ligado a nuestra propia cultura. Y creo que, digamos que esos elementos culturales en la divulgación de la ciencia son bastante interesantes y están muy presentes en los artículos, a pesar de que no todos los artículos son latinoamericanos. Tenemos colaboraciones de gente tan excéntrica como el Japón, por ejemplo. Hay un artículo sobre Kamishibai, o tenemos un cantante de calle inglés que cuenta sus experiencias en tanto divulgador científico. Yo creo que en general los libros nos divertimos un montón haciéndolos. Estamos seguros de que para los lectores va a ser una pieza también, no solamente muy bonita, sino muy divertida. Entonces, los invitamos a correr a la Feria del Libro de Guadalajara, que es donde van a estar disponibles primero. Juan, no sé si tienes algo más que agregar a esta parte, o si nos dedicamos a leer preguntas y a abrir un poco el diálogo también con Luisa y con Lourdes en Sí, torno a yo las creo que sería preguntas. lo pertinente, abramos el diálogo, y por sumarme a ese diálogo que ya vienen haciendo, respondiendo algunas de las preguntas, eh, que no nos las hicieron a nosotros, pero va nuestra respuesta muy rápidamente, porque podría valer la pena también poner como ejemplo este caso en cuanto a lo difícil o del proceso o las circunstancias del proceso de edición y creación de estos libros, que guarda cierta similitud con el caso de Luisa en el Journal of Science Communication y de Lu con la colección de Gradiente, porque es la búsqueda de autores. Hay una masa crítica importante de gente interesada en esto, de lectores, pero también de personas que están trabajando en estos distintos campos y en diferentes trincheras, pero luego localizarlos y conseguir que escribamos, que lo hagamos correctamente dependiendo del proyecto, o sea, el correcto según lo que se está buscando de esos textos, pues cuesta trabajo. Pienso ahora en la maravillosa revista de la UNAM que es Cómo Ves, y las largas conversaciones que hemos tenido, por ejemplo, con Sergio de Régules, su coordinador científico, a quien saludamos. Pues la cantidad de textos que reciben o aquellos que están buscando y no se consiguen tan fácilmente. Entonces, en el caso de los libros fue algo semejante, aunque fue por invitación, o sea, buscamos específicamente gente que ya identificamos, no fue una convocatoria abierta, y les pedimos con algunas circunstancias concretas que elaboraran sus textos. Pues siempre están los procesos muy largos, se extienden mucho y no existen las herramientas y las mejores condiciones como para hacer estas publicaciones de manera sistematizada, que tiene que ver con el título de este panel. No solemos hacerlo con frecuencia, no existen los canales de distribución ni de edición como para publicar los resultados, pero los esfuerzos que están haciendo tanto Lourdes como Luisa, entre muchos otros colegas, pues nos hablan de un panorama que está ampliándose, desarrollándose en expansión, y que es una maravilla que encontremos ya estas otras trincheras. Era todo. Muchas gracias, Juan. Nosotros ya respondimos a la pregunta de Carlos, pero entonces vuelvo sobre ella para hacérsela a Luisa y a Lourdes. Y la pregunta es: ¿a quiénes se dirige el contenido de sus publicaciones y cómo están promoviendo su lectura, su uso y su apropiación? No sé si quieres empezar tú. Lu o yo. ¿Quién empieza? ¿Yo? Tú, Ok. tú. Bueno, como una revista académica, la idea es que sea para investigadores en el área de divulgación de la ciencia, y también es muy importante divulgadores de la ciencia, porque nosotros creemos mucho que en esta área, especialmente en este campo de la divulgación de la ciencia, la investigación y la práctica están muy conectadas y son muy importantes de estar conectadas. Entonces sería para investigadores en divulgación de la ciencia, divulgadores de la ciencia y a todos los que les interesa. O sea que armamos la revista y los artículos con esta intención, como los dos públicos
algo como target, pero a todos que les interesan al campo de la divulgación de la ciencia, incluso porque hay artículos, por ejemplo, de museos, de YouTube, de diarios, tentamos hacer algo muy diverso, quiero que tenga uno de teatro, que no tenemos todavía, o sea, que invito a ustedes, o sea, que sería para un poco para esos dos públicos, pero abierto a todo lo que se interesan sobre el campo de la divulgación de la ciencia. Bueno, en el caso de Gradiente, creo que la respuesta la comparto con Luisa, ¿no? Creo que el enfoque es similar. Y es una discusión que hemos tenido con muchos colegas, pero particularmente, y es que es una de las coordinadoras de esta colección y quien hizo la pregunta que nos metió como al ajo, ¿no? Como de qué es la parte complicada, que es Patricia Aguilera Jiménez. También llevamos, creo, mucho tiempo en Somedicid con esta discusión de que de pronto hay esta cuestión como de quiénes son los practitioners que hablan, ¿no? Como quien se dedica más a hacer las cosas y en la medida que ha ido fortaleciéndose el campo y creándose investigación en comunicación pública de la ciencia, que también algunos hemos incursionado, ¿no? De pronto llega a haber como desencuentros, ¿no? Entonces, en ese sentido, y con esta pues inquietud de Patti Aguilera, mía y de muchos otros colegas, veíamos cómo era importante crear como estas conexiones, ¿no? De meterle más cuestiones académicas, una discusión más académica a la práctica, y yo creo que ese es como el cuido o el engarce, digamos, distintivo de estos libros. Pero en ese sentido, como mencionaba al inicio, o sea, aunque están pensados para divulgadores o para gente que quiere involucrarse en la divulgación, creo que en general, bueno, se nota en general que somos divulgadores, entonces creo que serían libros que podrían leer gente que no haga divulgación, quiera o no hacerla, pero fundamentalmente están pensados para gente que sí tiene interés en hacer una carrera, ¿no? En la comunicación pública de la ciencia, o a divulgadores, divulgadoras en activo, que a lo mejor tienen ya una cierta experiencia, pero a lo mejor quieren ir a ver cómo otros modelos, ¿no? O cómo otros colegas han abordado las cosas con esta cuestión como de ir creciendo esta actividad profesional, ¿no? Muchas gracias a Luisa y a Lourdes. Creo que nos queda tiempo para una última pregunta que además está bien interesante porque creo que nos va a poner a discutir. Y es otra pregunta que nos hace Alessandro. La voy a leer tal cual. Dice, pienso como divulgador científico peruano que hay una brecha entre la comunicación científica académica y la divulgación científica. ¿Qué esfuerzos hay para construir un puente entre ambos mundos? ¿Y qué creen ustedes que hay que reforzar o corregir para unir a esos dos mundos? ¿Quién quisiera comenzar? Sonrisas de que no me digan a mí, que no me digan a mí. Yo digo algo. Ah, no, Lourdes, por favor. Bueno, es que creo que justo mi respuesta, había leído un poco como, me da la duda si comprendo bien pues la pregunta, pero creo que, por ejemplo, Gradiente tiene que ver con eso, ¿no? Como gente que está más en el mundo de las ideas y poca práctica, haciendo divulgación, ¿no? Más leyendo modelos, reflexiones, investigaciones, y hay gente que está más situada solo en el campo, ¿no? Y en ese sentido, Gradiente busca ser como ese puente, ¿no? Entre pensar nuestra actividad, nuestra práctica, ¿no? Que se vive distinto. A mí que me ha tocado estar en distintos momentos desde la práctica y en piso es unas ciertas capacidades mentales de gestión y de cosas que se requieren para la operación en los museos, en los talleres, en las charlas, etcétera, que es distinta de cómo lo pensamos, ¿no? Entonces,
si comprendí bien la pregunta, pues Gradiente justo lo que quiere es como ir generando como esos puentes, ¿no? Que son, creemos, súper necesarios para profesionalizar el campo. O sea, es fantástico encontrar buenas recetas, ¿no? Le hice así y esto funciona, ¿no? Pero creo que si queremos profesionalizar el campo debemos meterle ciencia a nuestra ciencia, ¿no? O sea, nuestro quehacer. ¿Por qué unas cosas funcionan y por qué otras no funcionan? ¿O por qué funcionan en ciertas circunstancias y en otras no? ¿Cómo son nuestras audiencias, etcétera? Y creo que así fue como yo comprendí esta cuestión como de la divulgación, la comunicación de ciencia como más académica. No sé si interprete bien. Juan. Gracias. De acuerdo, yo pero completando un poco lo que ya dijo ahora Lourdes, pensaré en otras, quisiera decir otras cosas más generales y a lo mejor un poco más subjetivas, tratando de no contestar la pregunta. Es una pregunta importantísima, creo que nodal para muchas cosas y por lo tanto hay que darle demasiadas vueltas, bueno, hay que darle muchas vueltas, pero me parece que lo que también necesitamos es apertura, imaginación, creatividad, que son ideas que pues son difíciles de asir y de convertirlas en una práctica y en una política, ¿no? Pero defiendo en que sí nos hace falta más todo aquello, trayendo aquí a la discusión algo que siempre ha dicho Marcelino Cereijido, colega investigador, eh, argentino de nacimiento, creo que vive acá en México. Él siempre ha defendido cierta diferencia entre el investigador y el científico, ¿no? No pensando ya en los comunicadores y divulgadores, pero de alguna manera el símil puede servir. Y ha señalado muchas veces los defectos que hay en el campo de la investigación científica cuando parece estar alejada de ese espíritu científico, el hambre por investigar, por la curiosidad, por emplear un método, por poner en duda la producción de lo que se está haciendo. Y el investigador cuando está forzosamente encaminado ya en todo el proceso operativo, administrativo, logístico, de publicaciones necesarias para entonces acumular una cantidad de puntos que permitan entonces tener cierto recurso y garantizar que el laboratorio, digo, hay muy buenos memes al respecto, ¿no? De gente llenando informes todo el día y diciendo, bueno, ahora sí voy a hacer investigación y ya son las 7 de la noche, ¿no? Entonces se va a su casa. Entonces, creo que hace falta esa creatividad, esa imaginación y ese compromiso con la ciencia para encontrar los mecanismos que nos permitan hacer proyectos interesantes de divulgación científica, de comunicación pública de la ciencia, de una manera comprometida, pero siendo muy conscientes de que es importante esos resultados, tenerlos en mente y tratando de evitar las trampas de esta burocracia que creo que luego el campo académico también tiene ese lado un poco perverso y oscuro y que seguramente es necesario para entonces garantizar los fondos, pero yo encuentro que muchas veces en el campo de la comunicación pública de la ciencia, por acercarnos a ese mundo formal de la investigación, pues también nos traemos esos vicios y heredamos ciertos obstáculos que impiden luego el desarrollo de proyectos inteligentes, interesantes, comprometidos, útiles, por otros que tienen que ver con otros indicadores y mediciones, pues. Lu, nos quedan 2 minuticos para responder. No sé si quieres terminar. No, solo agregar, Alessandro, lo que pasa es que el término comunicación científica, comunicación de la ciencia es un poco tricky, porque, por ejemplo, comunicación de la ciencia, aquí en Portugal, donde estoy, y México también, muchas veces es sinónimo de divulgación de la ciencia. Entonces, y para los investigadores en ciencia de la información, por ejemplo, es la comunicación entre pares. Entonces no se quedó muy claro por el problema de definición y de falta de definición quizás en el campo, si estás se refiriendo a la investigación y divulgación de la ciencia o a la comunicación entre pares. Si es comunicación entre pares, creo que es un campo muy diverso, entonces hay iniciativas muy importantes, hay iniciativas de comunicación científica, de comunicación entre pares, que son muy herméticas, pero también hay esfuerzos
para un diálogo más grande con la sociedad, así como hay muchos científicos que son más herméticos, pero otros también que hacen un esfuerzo muy importante para mantener un diálogo de la sociedad. O sea, que creo que sí hay un esfuerzo, hay limitaciones importantes, pero también hay algunas iniciativas que hacen un esfuerzo importante. Bueno, justo a la hora en la que se debería terminar, somos increíblemente eficaces. Les quiero agradecer primero que nada a nuestros espectadores, a nuestro público. Esperamos que se hayan divertido tanto como nosotros aquí conversando. Yo, por mi parte, acabo de aprender un montón de cosas y de pasar un momento supremamente agradable con amigos. Así que esperamos en serio que esto les sirva para sus reflexiones en el campo en el que nos desempeñamos todos y corran a comprar la colección de Lourdes, la revista de Luisa, bueno, que además es gratuita, corran a publicar más bien y corran al sitio web de la editorial de la Universidad de Guadalajara, que ahí Sergio muy queridamente nos puso el link. Lu, ¿quieres decir algo? Y solo decir que los libros de Somedicin son gratuitos, o sea, También. la descarga es gratuita, sí, Maravilloso. sí. Aprovechenlos, sí. Exactamente. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a todos por los mensajes que nos están llegando por ahí, por el chat. Y esperamos verlos en otra de las sesiones de esta Red Pop que está supremamente interesante. Muchas felicitaciones a Marta Cambre y a todo el equipo de Uruguay que está haciendo este maravilloso encuentro y está haciendo de estas conversaciones una pauta interesante para todos los divulgadores de la ciencia en América Latina. Un abrazo a todos y hasta pronto. Chao. Chao, gracias. Gracias. Gracias.